en esta mañana del centro en el día de la fecha. Vamos a charlar ahora con un dirigente de política obrera. Ya hemos dialogado con él en alguna que otra ocasión, en alguna que otra oportunidad, y queremos charlar de todo un poco de todo. ¿Cuál es la perspectiva, sí, la impresión que tiene política obrera, ¿no? Con respecto a lo que es obviamente la política nacional, la política internacional, que hoy está muy convulsionada también, dicho sea de paso, por lo que está ocurriendo en Venezuela, con muchas opiniones al respecto. Y bueno, queremos conocer un poco también la opinión de Marcelo Ramal, en este caso dirigente de política obrera. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Gracias por conectarse. Bueno, ¿por dónde empezar, Marcelo, no? La verdad que tantos temas para abordar. La primera pregunta que le haría tiene que ver con, bueno, nuestro contexto nacional, ¿no? Y desde política obrera, ¿qué es lo que están observando en ya estos primeros meses, ¿sí? Del gobierno de Javier Milei en el orden nacional? El desarrollo, ¿sí? Si en definitiva está haciendo aquello que, digamos, se avisoraba que pudiera llegar a realizar, si ha cambiado, digamos, sí, con respecto a lo que fueron las promesas de campaña. ¿Cuál es la perspectiva, Marcelo? Bueno, creo que a lo que estamos asistiendo es a una confiscación de gran envergadura contra el mundo del trabajo. Los salarios han caído fortísimamente en todos los estamentos, salarios públicos, privados, de trabajadores precarizados. La situación de las jubilaciones también es dramática. Hemos tenido, además, hace muy pocos días, los datos de pobreza en la Argentina, con Sí. 4,5 millones de nuevos pobres. Creo que este es el veredicto más contundente sobre el gobierno de Milei. ¿Qué más podemos decir de una gestión económica y política que le sumó a la ya importante pobreza en la Argentina 4,5 millones de personas más? Entonces, este es el cuadro que tenemos. Esta verdadera masacre social fue llevada adelante, fue perpetrada con el propósito de mostrarle a los acreedores internacionales principalmente que el gobierno argentino llevaría adelante todas las medidas antisociales necesarias para asegurar que el presupuesto nacional esté al servicio o tenga condiciones de garantizar el pago de la deuda pública, que a partir del año que viene, bueno, reúne vencimientos verdaderamente muy importantes. Bueno, esta realidad se ha trastocado fuertemente en los últimos días y en las últimas horas, porque lo que está claro es que incluso con ese nivel de exacción, ¿no es cierto?, al salario, a las jubilaciones, a la educación, a la salud, Argentina es muy probable que no consiga el socorro financiero internacional que está gestionando a partir de este derrumbe que se ha dado de las finanzas y de las bolsas mundiales, que ponen en severo signo de pregunta la posibilidad de que un país como la Argentina se pueda financiar. Entonces, hay un gobierno que ha actuado en función del interés de los fondos internacionales y a costa de la mayoría de la población, y que, bueno, 7, 8 meses después, esos mismos fondos internacionales le dan la espalda en función de la crisis que están atravesando. Eh, Toda esta realidad lleva a que, como incluso lo muestran los sondeos de opinión, la paciencia popular se está agotando. Y esto se manifiesta también en distintos síntomas vinculados a las luchas. Eh, el sindicato aceitero en las últimas horas ha resuelto salir a la huelga contra el impuesto al salario. Se sabe también que las universidades han resuelto parar a partir del lunes por la situación gravísima de los salarios. Entonces, bueno, este es el escenario que está atravesando la Argentina.
O sea, hemos pasado de un extremo a otro, Marcelo. Digo, de un gobierno que, digamos, emitía mucho dinero y, bueno, repartía dinero a un gobierno que ha frenado varias cuestiones. Bueno, yo no diría de un extremo a otro, porque hablar de un extremo a otro estaríamos hablando de un gobierno que estaba respondiendo a los intereses populares y ahora no. Claro. Por algo ganó Milei. Sí, sí, sí. Indudablemente que asistíamos y vimos, ¿no es cierto?, en todos estos años, una variante también confiscatoria en función del rescate de intereses minoritarios, intereses capitalistas. La feroz inflación, el hecho de que los salarios siempre corrieran por atrás del aumento de los precios. Bueno, toda esta realidad llevó también a que durante los años que pasaron, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, en sus diferentes fases fue o se trató de una variante de rescate de intereses minoritarios empresariales en favor perdón, a costa de la mayoría de la población. Ese esquema se agotó. Esa variante de rescate de intereses capitalistas se agotó. Se puso en marcha esta otra que pretende poner de manifiesto o llevar esa confiscación a niveles inéditos en el pasado, pero bueno, tropieza con las contradicciones de su propia política y ahora con lo que nos estamos encontrando en relación a la crisis mundial. Marcelo, bueno, desde el gobierno han hablado en algunos meses de superávit, han hablado de una baja de la inflación. ¿Esto es concreto? ¿Es real? ¿O se está consiguiendo a costa de lo que usted nos está diciendo? Mire, la baja de la inflación o una situación de estabilidad de precios tiene valor cuando se da en un cuadro de determinado equilibrio económico. Es decir, usted dice lo siguiente, los precios no aumentan, la economía se desenvuelve normalmente. Ahora, que la inflación baje como resultado de un derrumbe económico, de un derrumbe industrial, bueno, en ese caso no tiene valor. No estamos asistiendo estrictamente a una caída de la inflación, sino a un proceso de descomposición económica que da lugar a una caída de los precios. A ver, no es lo mismo una situación de precios estables a una situación donde los precios bajan porque comercios que no venden nada entran en liquidación, ¿no es cierto? Y algunos en liquidación por cierre. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, es decir, una caída de la inflación que está asociada a un derrumbe económico. Y el superávit fiscal no es real. Es muy claro que el gobierno llegó a ese superávit fiscal transformando pagos que debía hacer en deudas. Si vos parte de los gastos que tenés que hacer en tu casa de acá a fin de mes no los haces y transformás esos pagos pendientes en una deuda a pagar en algún momento, bueno, formalmente el mes lo vas a cerrar, pero a costa de un mayor endeudamiento. Esto es lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, es lo que hizo con las compañías de energía, con el mercado eléctrico mayorista. Cerró los pagos que tenía pendientes a costa de contraer una deuda, de entregarles certificado de deuda a las generadoras de energía. Entonces, es un superávit fiscal ficticio. Pero por otra parte, el superávit fiscal no resuelve el problema de la deuda pública, ni mejora la situación de la Argentina ante la deuda pública, por una razón muy sencilla, porque el superávit, incluso este superávit mentiroso, es un superávit en pesos.
Es decir, lo que ingresa al Claro. Banco Central en exceso son pesos y el gobierno, la deuda que tiene que pagar en una medida muy importante es deuda en dólares. Y dólares no tiene 6 mil millones de dólares de saldo negativo en el Banco Central. Esperaba conseguir ahora, el año que viene, un préstamo de corto plazo, entregando como garantía títulos de deuda, pero ese panorama se ensombrece ahora con la crisis financiera internacional. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, otra vez se volvió a complicar todo lo que tiene que ver con el dólar. Otra vez se habla de riesgo país. Bueno, situaciones que ya atravesamos en algún momento, ¿no? Sí, en el caso de todo esto de riesgo país y la crisis cambiaria, lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. Esta realidad ya estaba instalada claramente antes de esta crisis financiera internacional. Ya los bonos de deuda estaban en un valor muy bajo, es decir, la capacidad de pago de la deuda pública argentina estaba seriamente cuestionada y el gobierno estaba tratando de hacer, digamos, gestos para mostrar que esa deuda se iba a pagar. El más importante de ellos es el ajuste feroz contra la población. Lo que ha ocurrido ahora es, digamos, que esa realidad se ha transparentado, se ha agravado como resultado de la crisis mundial. Claro. Bueno, llevando, digamos, lo que usted estaba diciendo, digamos, al territorio, ¿no? ¿Cómo está repercutiendo hoy dentro del movimiento obrero, sí, en cuanto a puestos de trabajo? No hablemos de la generación de puestos de trabajo, sino hablemos del mantener puestos de trabajo, Marcelo. Bueno, acá lo que está ocurriendo es que la gran industria, digamos, empezando por la gran industria, pero también en una cadena que luego va hacia todos los establecimientos, está trasladando el costo de la crisis industrial, de la recesión, del derrumbe económico, hacia los que trabajan a través de suspensiones en primer lugar y luego de despidos. Esta es una situación que no debería ser admitida ni tolerada por la siguiente razón. Las empresas cuentan con reservas de capital, con acumulación de beneficios de periodos anteriores, los trabajadores no, y por lo tanto, ante una situación de recesión industrial, lo que debería asegurarse es el derecho al trabajo. Y en ese sentido, bueno, si ha caído la demanda de productos y luego la demanda de trabajo, el trabajo disponible debería ser repartido entre el plantel de trabajadores sin afectar el salario. Bueno, lo que ocurre es lo contrario. Se afecta la jornada laboral, se reducen horas, se reducen puestos de trabajo, bueno, aumentando la desocupación en distintas industrias, por ejemplo, en la industria del neumático, esto se da con mucha claridad, hay suspensiones, hay despidos en las grandes fábricas de cubiertas del país, y la misma situación amenaza en otros sindicatos industriales muy importantes, como la siderurgia, Sí. y bueno, luego toda la cadena metalúrgica. Nuestro planteo acá, reitero, es que las horas de trabajo deben ser repartidas. Si las empresas señalan que no pueden responder a esta demanda, que muestren sus libros contables. Los libros contables van a mostrar con toda claridad esta acumulación de beneficios, esta reserva de capital que perfectamente da para responder al sostenimiento de los puestos de trabajo. Y bueno, indudablemente que esta situación va a despertar reacciones obreras importantes. Quiero destacar que en Catamarca, una fábrica textil importante, Textilcom, ante esta situación de amenaza de cierre, despidos masivos,
fue ocupada por sus trabajadores, que decidieron continuar la gestión de la fábrica frente a la amenaza de despido y que, bueno, se trata de una respuesta ejemplar ante el hecho de que, bueno, con toda claridad, lo primero que quería afectarse era el derecho al trabajo. ¿Cuál es hoy, obviamente siempre hablando de vuestra perspectiva, ¿no? Digo, pero ¿cuál es hoy la respuesta sindical, ¿sí? A todo este escenario laboral que se está planteando? Bueno, yo te diría que hay dos respuestas. La respuesta de la dirigencia oficial de la CGT y del conjunto de las centrales obreras es de inmovilismo, de parálisis. Sin ir más lejos, la CGT, a pesar de las idas y vueltas, a pesar de algún desplante, está colaborando con el gobierno en lo que sería la letra chica de la reforma laboral, ¿no es cierto?, que fue incluida en la ley bases. Este tema, quiero decirte, incide también en las suspensiones y despidos que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque las empresas, si bien han disparado la oleada de suspensiones y despidos en nombre de la recesión industrial, por ejemplo, presentan procedimientos preventivos de crisis, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su especulación? Despedir trabajadores con derechos adquiridos, derecho a la indemnización, antigüedad, etcétera, y reemplazarlos por las modalidades precarias facilitadas en el texto de la ley bases, ¿no es cierto? Ahora, la dirección de la CGT no se ha opuesto a la ley base, no llevó adelante una lucha real contra esto. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Se ha sentado con el gobierno a redactar, ¿no es cierto?, lo que llaman la reglamentación de la ley. Difiere en algún punto, pero en los términos de la reforma laboral, ¿no es cierto?, que ha planteado el gobierno. Hoy, la jornada de San Cayetano, que en otros momentos fue la ocasión para realizar grandes movilizaciones, ¿no es cierto? Marchas que recorrían toda la avenida Rivadavia de la capital federal en reclamo de pan y de trabajo. Bueno, hoy es una marcha que se ha acomodado a las exigencias del gobierno en materia de restricción de marchas, caminar por una sola calzada. Bueno, una procesión con 500 personas y luego, digamos, una concentración casi de compromiso, ¿no es cierto?, en la Plaza de Mayo, para mantener este cuadro de coexistencia con el gobierno. En oposición a esta realidad es indudable que en las bases obreras, en los lugares de trabajo, está creciendo una inquietud, está creciendo la necesidad de reclamar, de protestar contra este estado de cosas, que se va a ir manifestando. Yo ya puse algunos ejemplos, ¿no es cierto? En la Sí. industria aceitera, en la universidad, empieza a gestarse una reacción que, a la luz de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, tarifazos, nuevos golpes al bolsillo, se va a extender sin duda. Bien, digamos, hoy habría que escuchar más, ¿sí? Lo que hoy están diciendo justamente las bases obreras al momento de la toma de decisiones. Bueno, es indudable, a ver, yo creo que la CGT escucha y enseguida cierra el micrófono, ¿no es cierto? Mutea, para decirlo en términos modernos, ¿no es cierto?, los reclamos que asoman. ¿Por qué? Porque prefiere el escenario de una colaboración con el gobierno a llevar adelante una lucha que en definitiva, si se extendiera y se desarrollara, pondría en cuestión también los privilegios de esa cúpula sindical. Porque nuevamente vuelvo a un punto. Cuando uno dice, ¿por qué ganó Milei? A ver, para un trabajador, ¿hay una casta peor que la de la burocracia de los sindicatos? No la hay. Es decir, el desprestigio de esas centrales sindicales es enorme.
Y esto indudablemente forma parte del escenario político. Por eso, la lucha contra el gobierno de Milei se va a gestar y se va a desenvolver a partir de principios sindicales y políticos nuevos, no los de esta dirección. Marcelo, le voy a hacer la última consulta. La verdad que, bueno, Dale. hay tema como para charlar, ¿sí? Unas cuantas horas, ¿no? Argentina nos brinda permanentemente, ¿sí? La posibilidad de tocar un montón de cuestiones, pero no lo quiero despedir sin antes pedirle justamente una opinión de, bueno, algo que hoy se está hablando en todo el arco político y tiene que ver con la situación de Venezuela. ¿Cuál es vuestro planteo, vuestra postura, vuestro parecer al respecto? Bueno, Venezuela hoy se ha convertido en el teatro, en el escenario de esta crisis política internacional que se manifiesta incluso en guerras, ¿no es cierto? El escenario mundial es el de la configuración de una guerra internacional y Venezuela se ha colocado en ese terreno. Tenemos de un lado a un gobierno que tuvo su origen, ¿no es cierto?, en una crisis política y en un choque con los Estados Unidos, con los grandes intereses de los monopolios petroleros, pero que ha experimentado sobre la base de luego construir una determinada convivencia con esos intereses capitalistas, una descomposición política y social muy clara. Se ha manifestado en la represión, ahora, digamos, en el fraude electoral. Eh, el gobierno de Maduro intentó encaminar este proceso electoral en un acuerdo con los Estados Unidos. Ese acuerdo se terminó desarmando como resultado de el retroceso electoral abrumador que el propio gobierno de Maduro experimentó o avisoró en la jornada misma del comicio, ¿no es cierto? Y a la luz del escrutinio que lo dejaba en una clara desventaja. Y bueno, a esta realidad de un gobierno en descomposición se opone una derecha mileísta que pretende explotar esa descomposición para llevar adelante un programa igualmente negativo para los trabajadores de Venezuela. Estamos ante dos variantes de naturaleza reaccionaria. Bueno, y el pueblo de Venezuela tendrá que extraer esta experiencia y luchar por la independencia política frente a dos bloques. Uno, el de Maduro, que en nombre de banderas pretendidamente nacionales o progresistas, llevó adelante un ajuste brutal contra la población. A ver, la famosa dolarización, sobre la cual acá amenaza el gobierno libertario, tiene su antecedente nada menos que en Venezuela, donde virtualmente se dolarizaron los precios y la economía a costa de salarios de extrema miseria. Los que quieren venir quieren hacerlo a costa de consolidar esa realidad y reconstituir un escenario de cooperación con Estados Unidos, con el bloque que hoy representa la OTAN a escala internacional, para llevar adelante una recolonización del país. Esta es nuestra visión, ¿no es cierto?, del tema y sobre la cual, bueno, entendemos que el pueblo de Venezuela tiene que hacer una profunda reflexión política y recorrer un camino de independencia frente a estos dos bloques que disputan el poder en función de intereses francamente reaccionarios. Marcelo, muchas gracias como siempre por su tiempo, muy amable por charlar con Gracias a nosotros. ustedes. Que siga muy bien. Un abrazo. Adiós. Marcelo Ramal charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, dirigente de Política Obrera, sí, charlando aquí a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra radio audiovisual de Radio del Centro. Hacemos una tanda y nos metemos